Idiomas Interactivos Tech presenta Podcast Educativo. Un podcast es una herramienta tecnológica que ha surgido en los últimos años. Algunas de sus características son la flexibilidad, versatilidad y además cuenta con múltiples ventajas para la enseñanza y el aprendizaje. Solano y Sánchez han definido el podcast educativo como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Es decir, que el podcast, para ser considerado educativo, debe estar relacionado directamente con procesos educativos y tener objetivos pedagógicos claros. ¿En qué consiste un podcast educativo? Se define como un medio didáctico que tiene un archivo sonoro con contenidos educativos y que son creados por los profesores para incorporarlos a sus clases, tanto presenciales, semipresenciales o en línea. Las aplicaciones más comunes son la grabación de clases en forma de audio o las mismas presentaciones donde se pueden agregar slides de PowerPoint, Prezi o cualquier programa que tengamos en nuestra computadora, etc. Con una duración recomendable de entre 5 y 10 minutos para que con esto se logre una mejor comprensión y facilidad para ser reproducidos, además de mantener la atención de los alumnos al no ser podcasts tan largos. Se recomienda también hacer cambios de voces para variar el ritmo y la estructura del podcast y así aumentar la motivación de los estudiantes e imprimir más dinamismo al proceso de escucha y repetición de los mismos. Algunas otras recomendaciones, por ejemplo, es importante hacer frases simples. Se recomienda al inicio proporcionar el mensaje principal de lo que va a tratar o el tema del podcast, en este caso si va a ser sobre una presentación. De ser posible, utilizar metáforas, imágenes, diseños, hacer algo que mantenga la interactividad con el alumno. Emplear un lenguaje coloquial, que no sean frases tan elaboradas o que los alumnos pierdan el interés con facilidad. Usar pausas breves dentro del podcast para invitar al oyente a contestar o repensar preguntas. Algunas ventajas de utilizar los podcasts educativos es que fomentan en los alumnos el uso de las TICs, tecnologías de la información y comunicación, en la docencia, favorecen el desarrollo autónomo y el desarrollo de habilidades comunicativas, optimiza el rendimiento de los estudiantes y genera autoconfianza, además de propiciar el trabajo colaborativo. Como conclusiones tenemos que el docente puede variar sus lecciones analizando la efectividad del podcast desde una perspectiva pedagógica. Puede corroborar de forma directa las posibilidades y potencialidades de esta herramienta tecnológica con la finalidad de darle a su práctica docente un toque innovador, promover la interactividad entre los estudiantes, propiciar el aprendizaje colaborativo, significativo y autónomo de los estudiantes. Estas son las múltiples ventajas de utilizar podcasts educativos para nuestras clases. Gracias.